Ahí está, ahí está Eli, ahí empezamos. Sí, arranco entonces sin Power. Para la próxima vemos el Power. Bueno, quería contarles que me invitó Graciela, para los que no me conocen, soy la hija, Aileen, a dar algunos un poco salud mental o una mente sana en Cristo, como le pusimos al título de esta reunión. Y básicamente había preparado tres temas, no para darlos hoy todos juntos, sino para ir dando en tres reuniones. Uno era acerca de la depresión, los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Para hacerles una introducción, estos tres son procesos en los cuales todos pasamos. Y cuando digo todos, son todos, porque por ahí muchos me dicen, soy la única o me pasa esto pensando que somos los únicos o las únicas en las cuales pasamos por estas situaciones, pero la realidad es que todos en diferentes momentos de nuestra vida pasamos por una o por las dos o por los tres procesos. En general pasamos por los tres en diferentes etapas de nuestra vida: la depresión, los ataques de pánico o las crisis de ansiedad. Esto depende mucho también con nuestro temperamento o cómo somos. Por ahí tenemos más tendencia a tener ciertas conductas frente a los conflictos, pero bueno, siempre alguna de estas situaciones nos puede llegar a pasar en la vida, a nosotros y a quienes nos rodean, y está bueno tener algunas herramientas para también poder ayudar. Hoy vamos a empezar con el tema de la depresión. La depresión está relacionada con procesos que no podemos resolver del pasado, es decir, situaciones que hemos vivido, las cuales en el presente nos pesan, pero ese peso es más grande del que podemos muchas veces soportar, y esto nos lleva bueno, a tener ciertas características o sufrir estas situaciones que no podemos resolver. El versículo que les quería compartir, y que es el versículo, digamos, lema de estas charlas que vamos a tener, está en Filipenses 4:8. Así que les pido, las que tengan la Biblia ahí, es un versículo muy conocido, quizás se lo saben de memoria, no es necesario buscarlo, pero se los voy a leer y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 2. Bueno, este versículo es como la clave número uno de nuestra vida. Más allá de que estemos o no en un proceso de depresión, todos los pensamientos buenos que podemos tener en nuestra mente nos van a ayudar a sortear situaciones en las cuales nos podríamos deprimir. Ya desde hace muchísimos años se sabe que no se trata de tener una mente positiva ni de pensamientos, eh, no sé, positivistas, sino de estar pensando en las cosas buenas, en las cosas que no solo nos hacen bien a nosotros, sino le hacen bien a quienes nos rodean. Y bueno, Filipenses nos deja ahí el versículo en Filipenses 4:8. Para continuar, estuve buscando algunos personajes de la Biblia que pasaron por depresión o tuvieron crisis de depresión o situaciones en las cuales manifestaron estar en un proceso de depresión. Son muchos, o al menos son más de uno, pero una que me gustó mucho para representar la situación que vivió fue Noemí. Noemí fue una señora que se relata su historia en el libro de Ruth. Y para las que no conocen absolutamente nada y para las que no se acuerdan de todo, les comento. Noemí fue una señora que vivía con su esposo, estaba casada y había tenido dos hijos. Y en un determinado momento de su historia, estaba viviendo en el pueblo de Israel, y Israel empieza a pasar por un periodo de hambre, de falta, digamos, de recursos para sobrevivir, había mucha escasez, y decide junto con su esposo mudarse a un país extranjero para estar mejor económicamente. Se van, y en este proceso de irse, fallece su esposo y al poco tiempo fallecen sus dos hijos.
así que ella queda viuda. Sus dos hijos ya se habían casado, pero ninguno de los dos hijos había podido tener hijos, así que Noemí se había quedado sin nietos, por así decirlo. Noemí, ya habiendo perdido a su esposo, era viuda, no teniendo hijos, en un país extranjero, sola, decide volver a su país natal. Y bueno, para hacerla resumida, una de sus eh, nueras vuelve con Noemí, y Noemí cuando llega a su pueblo natal, les dice a sus amigos, a sus vecinos, a quienes vivían en Israel, que ella ya no se llamaba más Noemí, que desde ese entonces ella se iba a llamar Mara. Mara significa amarga, para las que no sabían, y Noemí significa dulce. O sea, toda la vida a ella le habían llamado dulce. Algo dulce es algo, va, por lo menos a los que te gusta lo dulce, es algo bueno, algo agradable. Pero desde el momento en que ella volvió a su país, ella pidió que la llamaran amarga, porque su vida, ella había entendido que su vida había dejado de tener un sabor agradable o había dejado de ser agradable para convertirse en una catástrofe o en una desilusión. Este pedido que hace Noemí es una petición que refleja claramente un corazón que está lleno de tristeza y amargura por las experiencias que le tocó vivir en la vida, por su pasado, por esto de estar divorciada, de haber divorciado, de estar viuda, de no tener hijos, de no tener nietos, de no tener un hogar, porque lo había perdido todo, se había ido a un pueblo extranjero, y encima cuando vuelve con las manos vacías. Así que ella estaba en una situación que claramente podemos ver estaba deprimida. ¿Qué es la depresión entonces? Para poder definirla. Es un padecimiento primero que, como dije al principio, nos afecta a todos. Y que se experimentan sentimientos tales como la tristeza, la ira o el enojo por las situaciones que nos están pasando, pero una ira que es desbordada, un enojo que es continuo, pensamientos de desesperanza, de que no hay futuro, de que no hay salida para lo que está pasando. También se manifiesta a nivel del cuerpo con fatiga, con cansancio, con falta de fuerzas, nos pueden expresar los que están padeciendo por depresión. También tener sentimientos de inutilidad, decir no sirvo, siempre hay uno mejor que yo. Eh, Puede pasar de que no querramos hacer las cosas porque nos parezca que aunque las hagamos no va a funcionar o no va a ser lo que el otro está esperando. También pueden tener pensamientos e incluso ideación de pensamientos de suicidio o ideación de suicidio, o incluso llevar, digamos que sería la etapa final cuando uno no puede resolver las crisis de depresión, al suicidio. Y otra de las cosas que se ve claramente y que sobre todo nos ven los que están cerca nuestro es la apatía, esta falta de emoción ante las situaciones que nos tocan vivir. Uno le da una noticia linda, le ocurre algo bueno a la persona y la persona está como en un estado en que no puede ni demostrar alegría ni tristeza, está ahí, en lo neutro. Y no hay situación, no hay posibilidad en su vida de encontrar gozo a la vida que está llevando. ¿Cuáles son las causas de depresión? Y en esto me gustaría que cada una se haga un análisis personal y piense si en este momento está pasando por una circunstancia de depresión o si alguna vez pasó por depresión y si puede encontrarle la causa. En general existe una causa, lo que pasa es que a veces cuesta un montón encontrar cuál es la causa. O a veces ponemos excusas a ciertas situaciones que son superficiales de nuestra vida y no vamos a lo profundo a ver cuál fue la raíz o el proceso en que inició todo este estado nuestro de depresión. Un poco, yo puse algunas causas, las había puesto en el Power, pero les voy a comentar. Siempre la causa es una circunstancia de la vida. Ahora, estas circunstancias de la vida pueden ser muchas y variadas. Puede ser la pérdida del trabajo,
o las que somos más jóvenes, no haber podido empezar o terminar una carrera, y tiene que ver con esto, con el poder progresar en la vida, ¿no? El fallecimiento de un ser querido o de alguien muy cercano, una amiga, puede ser una causa de depresión, que no está mal en un principio, pero cuando esta depresión se prolonga en el tiempo, sobre todo decimos más de un año, es un duelo que le llamamos duelo patológico a nivel médico, y que sí hay que ver qué está sucediendo, porque es normal sentirse triste y está bien, tenemos emociones y Dios nos permite expresarlas, pero si se prolonga en el tiempo, ahí hay que ver qué está pasando, que no podemos superar esta situación del pasado, como puede ser el fallecimiento. Otras causas: el divorcio, la separación de una persona. A veces no tiene que ver también con esta separación de un hijo que se va a estudiar al extranjero, o que se va a estudiar a otra ciudad, o un hijo que se va a vivir solo, una hija. Eh, Estas separaciones en la vida, no sé, quizás algún compañero de trabajo que teníamos muy cercano, compañera, y por circunstancia de la vida se va y nosotros nos sentimos como que ya no tiene sentido seguir trabajando en ese lugar o haciendo lo que estábamos haciendo. También puede ser por una enfermedad, tanto una enfermedad del cuerpo física o mental, que nos lleve a la depresión, y sobre todo en enfermedades puede ser una enfermedad propia o una enfermedad también de algún ser querido, de un hijo, de alguien cercano. La pérdida de un bien material, esto se ve más en hombres, pero también en las mujeres. Haber perdido algo material puede llevarnos a estados de depresión patológica, por así decirlo. También un desastre natural, como fue la pandemia, pero en otras ciudades, un tornado, algo que nos hace perder no solamente la estabilidad de nosotros, sino también la estabilidad económica del lugar donde vivíamos. Problemas psicológicos, tanto propios como ajenos. La baja autoestima, eh, y también haber pasado por episodios de abuso o maltrato pueden llevar a una persona a la depresión si no puede resolver estos conflictos o estas situaciones que ha vivido en su vida en un determinado periodo de tiempo. También una de las causas, que no la dije, pero bueno, también es una causa de depresión, es el pecado. ¿Y por qué hablo del pecado y lo pongo como último? Porque no es la única ni es la principal, es también una de las causas que puede llevar a la depresión, y tiene que ver con algo que hemos hecho en el pasado y que sentimos culpa por eso y no hemos resuelto, no hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido, o incluso habiéndonos arrepentido sentimos que todavía no fuimos perdonados. Y eso puede ser una causa de depresión, y lo es. También hay una depresión que es clínica, o sea, que tiene que ver con lo médico y no tiene que ver con ninguna de las causas que dije anteriormente, o tiene que ver con algo de lo que dije anteriormente, pero además hay una alteración a nivel del sistema nervioso central, hay una falla en cuanto a las conexiones neuronales y todas las hormonas y neuroquímicos que actúan a nivel cerebral, que llevan a que la persona esté todo el tiempo apática, triste, deprimida, no puede resolver sus situaciones personales o no tiene la fuerza. Algunas relatan de que le falta el ímpetu para poder avanzar en la vida, y esto tiene que ver, a veces, no es lo más frecuente, pero por cuestiones clínicas. Tenemos que entender nosotras y todos que Dios puede curar cualquier enfermedad o desorden, también a nivel, como hablo de la depresión, pero que en algunos casos es importante y es necesario consultar a un médico o a un psicólogo o a un psiquiatra. Esto no tiene que ver con que una está loca, como dicen algunos, porque cuando uno necesita un médico por una herida, va para que se la suturen, o se fracturó un hueso, va porque necesita un yeso y curaciones por parte del traumatólogo. Lo mismo pasa con algunos desórdenes mentales. Es necesario que alguien capacitado
nos dé la herramienta para sanar, curar o resolver ese problema. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? ¿O cómo hacemos para trabajar sobre los sentimientos que nos deprimen? Para eso hay dos versículos claves que yo anoté y que pueden ir buscando. Uno está en Filipenses 4:4. Les doy un tiempito para que lo vayan buscando. Y si alguna se anima y tiene la Biblia y quiere poner el micrófono, la escucho. Así no me escuchan a mí sola. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Muy bien, me encanta este pasaje. Dice, pónganse contentos, otra versión, alégrense. Y dice, siempre, no importa cómo te estés sintiendo, siempre sentite contento o regocijate. Parece medio absurdo, porque cuando uno está triste, cuando está pasando por un periodo de depresión, lo que menos ganas tiene es de reír. Y si te hacen un chiste, nos agarra esto de la apatía, como les decía, de que no entendés el chiste, o si lo entendiste, no querés reírte, porque la verdad que tu situación y cómo está tu corazón es más fuerte que las ganas de esbozar, aunque sea una sonrisa, de lo que nos está pasando. ¿Y qué dice Romanos 15:11? A ver, alguien que la pueda buscar. Romanos 15:11. ¿Lo encontraste, Adri? ¿Querés leerlo? Dice, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, ¿no? Y magnificadle todos los pueblos. ¿Es ese? Muy bien. Sí, ese. Muy Versión bien. 60. En Romanos nos vuelve a exhortar, a animar a que alabemos al Señor, y en el anterior, bueno, a el estar gozoso. Esas son dos, digamos, de las cosas que debemos hacer, no solo que podemos, sino que debemos hacer, un mandato ya divino de regocijarnos para que nuestro corazón también tenga salud, esté sano. Y yo noté algunas más. Cómo mejorar y cómo vivir en gozo y vivir en comunión con Cristo. Esta comunión con Cristo también nos va a permitir a nosotros tener una mente sana. Bueno, son cosas que siempre las decimos en general, que es la oración, el estar en comunicación continua con Dios, el poder contarle a Él lo que nos está pasando, también que nos dé dirección y también agradecer por las situaciones que vivimos, porque las situaciones buenas y malas que vivimos nos hacen saber de que estamos vivos, de que todavía tenemos un propósito acá en la tierra que cumplir, y cuando sabemos enfocar nuestra mirada hacia, este es el problema o la situación que no me gusta ahora. Bueno, ¿cómo el Señor me puede ayudar y cómo voy a agarrarme de la mano del Señor para que Él me muestre la salida y su nombre sea glorificado? Es difícil a veces, cuando estamos ahí en el fondo, parece de la situación difícil, pero el Señor cuando nos muestra cómo salir de esa situación podemos ver su grandeza y su cuidado hacia nosotros. Otra cosa son los estudios bíblicos y aplicarlos a nuestra vida. Tener grupos de apoyo, así como el grupo de mujeres, o el tener las reuniones, el poder congregarse, el poder estar en contacto con otros cristianos que también nos puedan contar lo que viven y animarlos unos al otro, ser parte del cuerpo de Jesucristo, nos va a venir más que bien cuando tengamos situaciones o estemos pasando procesos de desperción.
El compañerismo, como le decía, con otros creyentes, o sea, ser parte de un cuerpo, no aislarse, no creer que uno está pasando por una situación en la cual la tiene que pasar solo, no, todo lo contrario. El cuerpo tiene que estar todo unido y ayudarnos a nosotros y ayudarnos entre todos para poder salir de esta situación. Otra cosa es la confesión, o sea, poder encontrar una persona o dos, a veces recomiendo yo, donde uno pueda contarle primero la situación personal que está padeciendo o que está sintiendo. Y después confesar cuál es la causa o por qué cree que está pasando por esa situación. A veces este proceso es necesario en nuestras vidas y nos va a ayudar también a ir resolviendo de a poco este estado de ánimo depresivo. El perdón es como la clave. Si el problema está en que hubo un pecado y que hay que restituir una relación o hay que sanar una situación que hemos pasado en el pasado, valga la redundancia, perdonar a esa persona o a esas personas. ¿Es un proceso? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Es necesario? Sí. Así que si la causa es una falta de perdón, creo que lo más sabio sería que hoy mismo pudieras pensar eso y pudieras decir, bueno, hoy me propongo en la mente perdonar. No les puedo decir qué se siente cuando uno perdona, pero puedo decirte y animarte a que perdones, porque muchas de las situaciones de depresión van a ser resueltas una vez que nosotros podamos perdonar. Y tener consejería adecuada. Puede ser consejería tanto pastoral como a veces en algunas situaciones la consejería por parte de un profesional de la salud. Con frecuencia, yo había puesto acá una frase así grande, los sentimientos de depresión o la depresión en sí se resuelven cuando ponemos a Cristo en primer lugar y ponemos a los demás también en primer lugar antes que nosotros. Cuando ponemos a las personas que nos rodean en primer lugar y decidimos ayudarlas, acompañarlas, estar con ellas, antes de ver nuestra situación personal. Antes de decir, no, lo que me pasa a mí, lo que siento yo, lo que tengo, lo que me hicieron, y y yo. Si dejamos un poco al lado de lo que me está pasando a mí, o cuánto sufro, o cuánto me hicieron sufrir, y veo el otro cómo está, o cómo está sufriendo y en qué puedo ayudarlo, nuestra situación vamos a ver que cada vez es más chiquita y en realidad tiene menos importancia y menos peso que el que nosotros le estamos dando en verdad. Hay un versículo clave que les quería dejar, además de Filipenses 4:8, que ya es para ir terminando, y para dejarlos así con las ganas de poder escuchar del próximo tema, que van a ser los ataques de pánico y las crisis de ansiedad, que es más que conocido, yo sé que se la saben todos sin necesidad de buscarlo, que es Mateo 6:33, y en realidad toda la enseñanza que hace Jesús del Sermón del Monte, que está desde el Mateo 6, desde el 25 hasta el 36, si no me equivoco. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hay otra versión, en la nueva traducción bíblica, creo que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Yo di esta charla hace unas semanas y les contaba que, bueno, en toda mi vida siempre me encantó este versículo y siempre lo relacioné con las cosas materiales. Que si uno busca el reino de Dios, porque empieza hablando acerca de los pajaritos y de las plantas y qué lindas que son, entonces siempre lo material y lo lindo que uno podía estar físicamente, pero entendí leyéndolo varias veces que Dios también está interesado en nuestra salud mental y emocional, por eso nos hizo con emociones y con sentimientos. No es que Dios no quiera que estemos deprimidos o que no nos permite pasar por periodos de depresión, pero que si nosotros buscamos su reino y su justicia, y cuando habla de la justicia habla de, ¿quién es la justicia? Cristo. Cuando buscamos a Cristo y nos centramos en lo que Él es y lo que Él hizo por los demás, y nos enfocamos en eso, todo el resto, nuestra salud mental también Dios se va a encargar,
de que esté alineada, de que sepamos realmente quiénes somos en Cristo, que somos sus hijos, que tenemos todos los derechos como hijos de Dios, y no solamente eso, sino que tenemos una esperanza firme, que es que nuestro cuerpo físico ahora acá en la tierra es temporal, nuestra vida acá en la tierra es temporal, pero que tenemos un lugar celestial preparado ya, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber hambre, donde no va a haber pecado, donde no va a haber separación, donde no va a haber angustia, porque el Señor nos está preparando un lugar eterno donde vamos a ir a reposar y donde vamos a estar en paz. Cuando entendemos todo eso, decimos, ¿de qué me vale la pena estar de pie? ¿De qué me vale tener un corazón triste? ¿De qué me vale tratar mal a la gente que tengo alrededor? ¿De qué me vale enfocarme en mí mismo y en lo mal que lo estoy pasando? Nada, no vale nada. Lo que vale es buscarme, estar en relación con mi Padre, con mi Creador, con quien tiene la capacidad de darme todo lo que necesito y todo lo que mi alma anhela, aún es capaz y está interesado en que tenga mi mente sana. Así que bueno, un poco el desafío de hoy es pensar cómo me siento hoy o cómo te sentís hoy. Y si hay situaciones de depresión, de angustia, esta angustia que uno no puede manejar, que siente que el mundo no es un lugar para seguir viviendo, que el Señor también tome control de esos pensamientos, que Él puede hacerlo, tenemos que confiar en eso. Y si tenemos personas, compañeras, compañeros, familiares que están pasando por depresión, también poder acompañarlos. El poder que ellos puedan contar, o que nosotros podamos contar a otros lo que nos está pasando, hace que ya nuestro corazón se descomprima, por así decirlo. Y es el primer proceso para que Dios vaya curando, sanando estas situaciones, estos pensamientos negativos que muchas veces tenemos. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos muestre si hay situaciones en las cuales por pecados pasados o por situaciones pasadas estamos padeciendo depresión, que Él nos las muestre, que podamos pedir perdón. Y son otras situaciones que el Señor también nos enseñe cómo afrontarlas, que es la separación de un hijo porque se fue a estudiar o que se fue a vivir a otro lado, o hemos perdido cosas materiales y todavía nos aflige no tenerlas. Que el Señor también nos recompense en esas áreas y nuestro corazón sea sanado también en esas áreas. Así que oramos. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias porque estás con nosotras, nos acompañás, porque conoces nuestro corazón, aún los sentimientos más íntimos que muchas veces no podemos contarles a otras personas, pero vos lo sabes todo, nada te es oculto de tus ojos, y no solamente que nada es oculto, sino que además vos anhelás sanar y tomar control de esas áreas que tanto nos afligen. Por eso te rogamos que en este tiempo vos nos estés mostrando por medio de tu Espíritu Santo qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos está preocupando, y también que podamos entregar nuestras cargas a vos. También, Señor, mostrarnos aquellas personas que pueden ayudarnos y acompañarnos en este tiempo. Y también, Señor, si tenemos personas a las cuales queremos acompañar y queremos que vos sanes, también nos acompañes, nos dirijas a tener las palabras sabias para poder comunicar tu mensaje. Te amamos, te bendecimos y rogamos que vos sigas dirigiendo nuestros pasos cada día. Queremos ser fieles a vos y queremos mostrar tu reino en cada lugar donde estés. En el nombre de Jesús, amén.